Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada, presentándoles el informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a hablar de alternativas al modelo económico imperante que vivimos en Colombia a propósito del contexto que hoy comienza a vivir el país en torno a las negociaciones conducentes a la cesación del conflicto interno que vivimos hace 60 años. Tenemos varios invitados en este momento en el estudio. Nos acompaña el doctor Orlando Riascos Ocampo. Él es asesor del vicepresidente de la República y estará conversando con nosotros en este rato sobre este y otros temas relacionados con la propuesta temática que traemos para esta mañana. Buenos días, Orlando. Muy buenos días, José Alberto. Un cordial saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación a este programa. También está con nosotros, dentro de contados minutos le estaremos saludando, Gustavo González, quien ya está en el estudio y quien va a terciar en este interesante conversatorio sobre lo que el movimiento Pedimos la Palabra, un movimiento ciudadano, viene predicando, y sobre, ya dijimos, lo que las FARC, la mesa de negociación, ha comenzado a introducir como la imperiosa necesidad de discutir el modelo económico que hay en Colombia. Buenos días, doctor Gustavo González. Muy buenos días a usted, Cristian, doctor Orlando, y pues aquí listos a debatir estos importantes temas de actualidad nacional. Muy bien, y está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, José Alberto, buenos días, doctor Gustavo, buenos días, doctor Orlando, y cada uno de los televidentes que están allí, están apostados allí en sus hogares pendientes de la información del informativo Nuestra Gente. No olvide que el informativo Nuestra Gente vamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y repetición al mediodía y también después de las 10 de la noche. El informativo Nuestra Gente por el canal 2, el canal de Nuestra Gente. Esperamos que en un ratico llegue el empresario Mauricio Armitage, quien es el gerente de la Siderúrgica de Occidente, y es un empresario que ha venido trabajando hace ya varios años en temas de responsabilidad social empresarial y de filantropía, y que además se está vinculando al movimiento Pedimos la Palabra. Bueno, muy bien. Comienzo con Orlando Riascos. Orlando, usted es un hombre que viene ya con una trayectoria política y de gobierno de hace varios años, desde que estaba Angelino Garzón en la gobernación del departamento del Valle. Después estuve en la Comisión Nacional para la Reconciliación y la Reparación de Víctimas, y ahora está como asesor del gobernador del Valle, de alguna manera en representación del movimiento Centro Democrático que lidera Angelino Garzón. Hay voces que comienzan a decir es necesario que toquemos el modelo económico colombiano. El movimiento ciudadano Pedimos la Palabra lo comenzó a decir ya desde agosto, desde antes de la instalación de las mesas de conversación entre las FARC y el gobierno. Pero este movimiento lo está conformando básicamente un grupo de intelectuales, de empresarios, de técnicos, especialistas, que están tratando de decir hay que ponerle un poco de decencia a la política y hay que discutir un modelo más incluyente, más respetuoso del medio ambiente y más respetuoso de la pluralidad étnica del país. Las FARC le han dicho en Oslo al gobierno: sí, hay que discutir 5 puntos de la agenda, pero en esos 5 puntos se da por descontado que habrá que tocar las aristas que tienen que ver con el modelo económico en el cual funda el gobierno actual, sus locomotoras y sus propuestas de gobernabilidad en Colombia. ¿Cuál es su primera reacción frente a estos planteamientos? Primero, que bienvenido. Pedimos la Palabra, me parece que es un movimiento refrescante que oxigena la política, la participación. Bienvenido a las negociaciones con la guerrilla de la FARC. Yo creo que es importante en Colombia
que se hable con la guerrilla de las FARC después de tantas frustraciones que hemos tenido frente al tema de la paz. Y yo creo que el modelo económico es un tema que tiene que discutirse a todo nivel, no tiene por qué estar vedado absolutamente a nadie. Un tema, digamos, es la interlocución que pueden tener las FARC frente al pueblo colombiano, pero es que el gobierno nacional los ha llamado a que se sienten a la mesa, y sentarse a la mesa significa discutir la dejación de las armas, digamos, dejar de hacer política con las armas, pero también discutir el modelo económico y la situación social que tiene el país, que es un país excluyente absolutamente en lo económico. Ayer lo decían, necesitamos mayor participación de los jóvenes, de las mujeres, de los afro, las comunidades, a todo nivel. Y requerimos que el modelo económico, lo central sea el empleo, porque hay una política excluyente a todo nivel, de bajos ingresos, de informalidad en lo económico. Entonces, bienvenido el debate, y yo creo que en Colombia no hay temas vedados. Me preocupa, eso sí, la interlocución de las FARC. O sea, en la mesa de negociación no se va a resolver el problema de la desigualdad, el problema del empleo. Se va a discutir, pero no se resuelve, porque hay que ganarlo mediante la vía democrática, mediante la vía electoral. Y esa es la participación que sí hay que hacerle a la guerrilla de las FARC, que se reincorpore a la vida civil y que defienda sus ideas y sus propuestas en la lucha cotidiana, en los medios de comunicación, en la calle, porque además ellos han venido invirtiéndole a la política. La marcha patriótica es un adelanto, un anticipo a lo que será la política de la FARC, digamos, en la civilidad. Doctor Gustavo, el doctor Orlando Riascos está introduciendo dos temas o dos enfoques muy interesantes. El primero, invita a las FARC a que haga la discusión sobre el modelo económico y sobre cualquier tema, sobre la doctrina militar, por ejemplo, en el país, pero desde la política, es decir, desde la tribuna de las ideas y de la palabra. Y en segundo lugar, están planteando que el modelo económico es un tema que debe ser discutido a todos los niveles, en todas las instancias y por todos los sectores del país, sin que quede circunscrito a una mesa de negociación de un conflicto interno. ¿Cuál es su apreciación? Sí, uno de las tendencias o de lo que se ha dicho es que sí, las ideas se deben defender en una democracia a través de eso, de los votos, a través del proselitismo, a través de generar pues unos nuevos escenarios con ideas, pero no pues la lucha armada que ha dejado pues tantos baños de sangre en nuestro país. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que, como se dice coloquialmente, es mejor antes que echar bala, echar discursos. Entonces, allí yo creo que la sociedad civil está de acuerdo con el tema. En cuanto al tema económico, pues sí sabemos que Colombia es un país muy desigual, es un país también excluyente, y en eso, digamos, no es que las FARC vayan a traer eso como el requisito fundamental para que hayan unos diálogos, porque es un problema endémico en Colombia. Eso es un tema que hace parte de toda la sociedad, y eso es digamos, meter unos temas complejos como son la desigualdad en Colombia, es de pronto enturbiar la agenda inicial, y yo creo que esa fue la molestia del equipo negociador del gobierno al principio, porque los temas sociales de Colombia son muy fuertes y no se van a resolver en unos días o en unos meses de negociación de una agenda para desmontar el conflicto. A mí me llama la atención, doctor Orlando, en el cubrimiento periodístico que hizo este canal y también este programa informativo de Nuestra Gente, encontré posiciones diversas en torno al tema de la industrialización y desindustrialización en Colombia para la generación de empleo. En esa parte, usted que es economista en torno a este tema, ¿usted cree que poder industrializar ayuda al empleo? ¿Ayuda a cosechar más? Yo creo que hay que generar empleo productivo y empleo decente. La informalidad en la economía está visto que tenemos mucha gente en el rebusque, en las calles. Se dice que el empleo formal ha decrecido, que ha disminuido, lo tenemos a un solo dígito. Pero es que ahora, por ejemplo, le estamos haciendo énfasis a la minería, digamos, como el jalón que está jalonando la economía colombiana. Y ayer veíamos un programa de televisión muy interesante cómo la minería en Colombia es absolutamente ilegal, o sea, es informal. Hacemos unos dinamizadores de la economía absolutamente ilegal. Que necesitamos generar empleo decente, empleo productivo, y hay que volver a la productividad, hay que volver al campo,
a la generación de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Yo creo que hay que generar empleo decente. El modelo económico en Colombia es excluyente, pero la Constitución nuestra es una Constitución garantista. Entonces, volver a la Constitución, porque ese es el escenario que tenemos, y creo que en la medida que la gente tenga un empleo decente, en la medida que la gente tenga un ingreso decente para vivir dignamente con su familia, eso nos traerá la paz. No solamente la paz se consigue con la desmovilización de la guerrilla de las FARC, se resuelve en la medida que le metamos el dedo a la llaga a los problemas nacionales, el problema de la inseguridad, el problema del desempleo, el problema de la economía. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto, y tenemos unos dirigentes importantes, hay que resolverlo. Por eso yo sí creo en el empleo debe ser el centro y el motor de la economía colombiana. A propósito de eso, del empleo, en ese orden de idea, doctor Gustavo, me llama la atención realmente que los conceptos que tenían, digamos, en una charla, ayer en un foro que se hizo de Pedimos la Palabra, el tema era un nuevo modelo económico en Colombia, pero ese nuevo modelo es parecido al que empleó el expresidente Lula da Silva en Brasil. ¿Usted cree que podría ser modelo para aplicarlo en Colombia? ¿Es estratégico? ¿Podría dar los resultados propositivos a lo que queremos en Colombia? Yo creo que el tema del empleo en Colombia es perfectamente mal manejado, el tema de generación de empleo. El modelo está completamente equivocado porque obedece a unas tendencias. Sí, hay que decirlo, la palabra es muy extrema, pero el neoliberalismo, gracias a los gurús internacionales, ha hecho que las recetas que han funcionado hoy en día en países industrializados se estén aplicando en Colombia con unas condiciones completamente diferentes, y yo lo he dicho, el Estado se ha ausentado del problema del empleo, tanto así que hoy hay 2.400.000 personas sin hacer nada, y el Estado simplemente ha dejado eso en manos de la empresa privada y el sector productivo. En la asociación de ciudadanos-Estado ha quedado truncada, porque simplemente el Estado, con decir que el libre mercado tiene que crear los empleos, con eso salva su responsabilidad, y eso no es serio en un Estado que pretende ser un Estado moderno y dinámico. En eso estamos equivocados, en el modelo estamos equivocados. El Estado se ha hecho ausente, y hoy hay 2.400.000 personas que están delinquiendo, que están pasando condiciones completamente difíciles, y el Estado simplemente ha dejado eso al mercado, y eso así no se puede. Cuando las FARC y la Comisión del Gobierno dicen que se sientan a negociar sobre 5 puntos de la agenda, el primero de ellos tiene que ver con el desarrollo rural. Y hablar de desarrollo rural hace obligatorio hablar de modelo económico. No puede uno pensar que haya desarrollo rural en el aire, en el éter. Desarrollo rural tiene que ver con la tierra, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con mercados, tiene que ver con precios, tiene que ver con mano de obra. Entonces, frente a este tema, pretender, y es importante para los televidentes, el propósito, recordemos, de este tipo de programas es dar luces desde diversos puntos de vista sobre los temas que más preocupan a Colombia, al Valle y a Cali. Es imposible pretender que se sienten negociadores de las FARC con negociadores del gobierno a negociar en una burbuja de aire el tema de la cesación del conflicto interno. Algo tienen que entregar y algo tienen que pedir unos y otros para lograr un acercamiento. Es que, digamos, el optimismo sobre la paz, doctor Luis Alberto, era que se sentara la guerrilla de la FARC, el gobierno nacional, y ya finalizaba el proceso. Yo creo que es el comienzo de una etapa donde la guerrilla de la FARC, después de 50 años, no van a llegar inmediatamente a desmovilizarse, a dejar las armas. Yo creo que eso tiene un costo también. En el 91, con la guerrilla del M-19, fue la Constitución de 1991. Ahora, ¿cuál será el costo? Yo creo que un tema que ellos han planteado es el modelo económico. Por supuesto, la guerrilla de la FARC no tiene la interlocución que los colombianos le quisiéramos dar, porque solamente el 2% lo está apoyando hoy por sus actos terroristas y toda la cosa. Pero discutir el tema del modelo económico es pertinente en Colombia, yo lo he puesto sobre la mesa, y va a ser un inicio, digamos, va a ser un pulso. El problema de la tierra, el problema de los campesinos, el problema de los latifundios, el problema de la ley de víctimas, que ellos dicen que la ley de víctimas no la aceptan, la restitución de tierra, bueno, son temas importantes. Yo creo que si colocamos a girar el modelo económico alrededor de la persona, del ser humano,
de las mujeres, de las comunidades afro, de los indígenas, de los campesinos, esto tiene que cambiar, porque estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, o sea, no es dejarlo en manos solamente de los privados, el modelo neoliberal, el mercado, y que todo lo resuelva el mercado, no, tiene que haber intervención del Estado, tiene que haber intervención de la comunidad para resolver un tema central, es que la gente se está muriendo de hambre en las calles de Colombia, mucha gente que no tiene empleo, 2.400.000 personas, nos lo acaba de decir Gustavo, yo creo que es una cifra alarmante para cualquier Estado y hay que llamar la atención sobre eso. A mí poderosamente en este sentido, cuando uno habla los desplazados, los reinsertados, los desmovilizados, va acrecentando más el tema del desempleo, porque uno visionariza, uno mira el futuro, mira lo que puede pasar en nuestro país, y más trata uno de mirarlo con buenos ojos, pero no puede verlo con buenos ojos, doctor Gustavo, doctor Orlando, en este sentido, cuando se acrecenta más el desempleo, y uno dice, bueno, las tierras están ocupadas por grupos minoritarios, y podemos hablar acá en materia de subversivos, pero ¿qué pasa si se desmovilizan? ¿Qué pasa que se vuelven a la vida civil? Entonces uno mira la problemática, un tema que aparece, AIS, agroingreso seguro, el gobierno quiere dar tierras, quiere dar producción, y miren lo que está pasando, el tema de la corrupción, y uno dice, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo puede el Estado ayudar si miren los problemas que están pasando? Gustavo. Sí, el tema fundamental para la generación de empleo, al desmovilizarse, como usted lo toca, se plantea un problema adicional, que es encontrar el empleo para estas personas que dejan las armas. Lastimosamente, la misma situación de desempleo lleva a muchos jóvenes a encontrar en ese un camino, y ese camino es un camino de una organización delictiva en armas, que además, como lo ha dicho las estadísticas y el gobierno, fundamentan su actividad en el negocio del narcotráfico. O sea que reinsertar a la gente o darle empleo a los desmovilizados es una de los ejes fundamentales, y allí hay que llamar a la empresa privada, al sector, a los gremios, para que hagan parte de la solución. Sin embargo, y como lo dije ahora, yo sostengo y lo sostendré, que en un país tan desigual como Colombia, si nosotros le vamos a dejar la iniciativa del empleo al sector privado, nos vamos a demorar décadas en solucionar el tema. Eso que usted está diciendo es muy importante y tiene que también con el famoso mito de la liberación de mercados. La historia, y usted que es economista, doctor Orlando, lo sabe perfectamente, la historia ha mostrado hasta la saciedad que ningún país desarrollado se ha podido desarrollar a partir de liberalizar su mercado interno con respecto al resto del mundo. Al contrario, lo han logrado hacer porque han tenido una fuerte regulación y conducción desde el Estado mismo, desde el gobierno mismo, protegiendo ciertos sectores, incentivando ciertos sectores, promoviendo ciertas líneas de investigación, de educación, de desarrollo y de inversión de capital, y cuando ya están maduros esos sectores, ahí sí los pone a competir en el mercado abierto. Pero en el caso de nuestros países, aquí nos han dicho, suba hacia el ring del mercado libre, entonces se sube Pambelé con Mike Tyson. Pambelé somos nosotros, que somos campeones en trabajar, pero Mike Tyson es Estados Unidos o el resto de países desarrollados que vienen a competir con nosotros. En esas condiciones no podemos seguir diciéndole a la gente simplemente que porque el producto va a llegar más barato, es bueno para todos. Yo escuchaba esta mañana viniendo para el estudio que Fabio Rodríguez, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Cali, se preguntaba cómo iban a ser los productores nuestros. Acaban de abrir un supermercado nuevo, creo que en Ciudad Jardín, que compró 5 aguacates embolsados en 4.900 pesos. Un mercado americano que acaban de abrir. Que hay que pagar para entrar. Que hay que pagar para entrar. Entonces uno pregunta cómo hacen para llegar. Y entonces nuestros productores, ¿a cómo van a tener que vender el aguacate a 50 centavos de peso? Esos son los temas que hay que poner sobre la mesa. Yo diría, digamos que hay que volver a los términos clásicos de la economía, o sea, fortalecer la demanda interna. Es un tema importantísimo porque aquí hay un gran mercado, pero como usted lo dice, ese mercado se lo entregamos a los americanos, se lo entregamos a otras personas cuando, digamos, ese mercado debe ser de los productores colombianos. El otro tema es generar valor agregado. Yo creo que no solamente es
de la minería, campo abierto y llevando los productos hacia el exterior, sino dándole un valor agregado a eso que extraemos de la tierra, lo mismo los productos campesinos. Entonces, igualmente, la revalorización del dólar, hay un tema que ayer se decía, o sea, el tema del dólar también tiene que ver con que nosotros no tengamos un dólar barato que nos permita comprar todas las mercancías en el exterior y traerlas a un menor precio acá. Entonces, es generar el campo y las condiciones que usted dice, la regulación del Estado, el Estado regulador que permita favorecer el mercado interno y a los productores internos, es que darle esa prioridad, porque se le está dando la prioridad al mercado multilateral, al mercado de afuera, y ese mercado absorbe nuestra economía, nuestro empleo y nuestros recursos. Entonces quedamos en absoluta desventaja. Yo creo que hay que volver al principio y el ABC de la economía, o sea, regular el mercado interno y darle la favorabilidad a nuestros productores y no al mercado internacional. Bueno, desde el tema del agro, sobre todo ha sido muy golpeado de la apertura del doctor Gaviria. Todos lo conocemos, que fue una lucha desigual de nuestros campesinos y de nuestra gente del sector rural por mantenerse contra unas economías potentes que tienen subsidios, que tienen una inversión muy fuerte en tecnología, y que vinieron esos productos aquí a un menor precio, subsidiados, como le digo yo, a competir con los de nuestros campesinos en un tema que generó una gran crisis en el agro a nivel de la década del 90 y todavía no se han podido nivelar. Y todavía no se ha podido nivelar hoy en día en esta década que acaba de pasar. Entonces, digamos que el sector rural y agrario, mientras no tenga una política fuerte de incentivos de crédito, porque los campesinos realmente no encuentran una mano amiga que les permita el tema del crédito, si el gobierno no hace una inversión muy seria en tecnología, si no hay una real política agraria en Colombia, va a ser muy difícil que nuestra despensa, nuestros campesinos, nuestra zona rural estén fuertes para competir, más aún ahora con el incremento de los TLCs. A riesgo de que se nos acuse por parte de alguien de que estamos contra los TLC, nuestro papel como informadores y como opinadores es dar nuestro punto de vista, igual que con nuestros panelistas. Nosotros creemos que los TLC son buenos, pero hay que estudiarlos cada uno en particular, no son buenos per se, y menos no es bueno cualquier tipo de negociación. México lleva 20 años de haber negociado, más de 20 años, o casi 20 años de haber negociado el TLC con Estados Unidos. Y la crisis migratoria que vive Estados Unidos con México y México con Estados Unidos, si comenzamos a desvestir el problema, está originado allí. Mientras en México en los años 1994 el campesino cultivaba y vendía el maíz, que es un producto ancestral de la mesa mexicana, en los siguientes años el maíz comenzó a llegar de Estados Unidos a menos de mitad de precio de lo que se cultivaba en México. Consecuencia, el campesinado se quedó sin alternativa y comenzó a emigrar. Y hoy tenemos graves problemas de gentes del campo que salieron, el campo mexicano abandonado y México casi que dependiendo de las importaciones de este tipo de cereales desde Estados Unidos. Por eso, digamos, el gran interrogante y la gran pregunta es cómo generar empleo decente y empleo productivo. Porque, por ejemplo, el narcotráfico genera un gran valor agregado. El tema de la coca, o sea, aquí se produce la coca, se le da la transformación, y la transformación que se le da al producto aquí es la gran ganancia, pero es en el mercado ilegal, completamente clandestino. Entonces, la gran pregunta es cómo generar empleo productivo en medio de esta globalización que tenemos hoy de la economía. Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar el mercado interno, a proteger a nuestros campesinos, a proteger a nuestros industriales y permitirle que ellos tengan la posibilidad de invertir y vender acá sus mismos productos. Yo creo que empieza por la regularización del Estado, la participación de los pequeños y medianos productores, de los campesinos, para que puedan tener sus productos acá y ojalá exportarlos, a abrir el mercado también para que podamos competir externamente, porque simplemente la minería en bruto no nos va a resolver el tema del empleo. Es un empleo, digamos, donde se paga muy poca remuneración y técnicamente no nos genera mayor cosa, porque simplemente la extracción de los productos naturales llevados en bruto al exterior. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar hacia dentro de la economía para que podamos hacer una economía mucho más natural y mucho más a la colombiana. Doctor Orlando, vamos a ver este primer informe que ha preparado el Consejo de Redacción del Informativo Nuestra Gente, precisamente sobre este tema. ¿Qué dicen, qué opinan los expertos en torno al nuevo modelo económico que podría ser implementado en nuestro país? Veamos la nota.
Según lo plantea el grupo denominado Pedimos la Palabra, conformado por excandidatos presidenciales, empresarios, políticos, analistas y columnistas, es necesaria la implementación de un nuevo modelo económico, social y ambiental incluyente. Los ejes de los debe ser un nuevo modelo económico que priorice la generación de empleo, darle valor agregado a los productos, mejorar las condiciones de desigualdad tan grandes que tiene el país, darle prioridad a la educación y establecer una nueva manera de hacer la economía en este país, porque la verdad es que estamos mejorando demasiado lentamente o desmejorando relativamente. Hoy estamos disputando con Guatemala en ser el país más desigual de América, de manera que definitivamente requiere una nueva organización de las políticas económicas. Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. A nivel global forma parte de la Organización Mundial del Comercio y del Bloque de Países Emergentes. Pues nosotros nunca hemos estado de acuerdo con este modelo de la política neoliberal. Sabíamos que iba a suceder esto, pero contra la voluntad de algunos personajes, el gobierno tomó una decisión unilateral y así lo ha tomado y así sigue funcionando. Nosotros siempre hemos dicho que las políticas transnacionales, los megaproyectos, van a ser peor caos con la naturaleza. Estaríamos viviendo mejor sin esas empresas que no nos causen daño a la naturaleza, a la entraña de la madre tierra, cavando y profundizando. Eso nos causaría peor daño. Doctor, antes de que usted entre, hay que decir que el doctor Lorenzo Muela no está de acuerdo con industrializar más el país. Él es negativo a ese tema y él defiende mucho el tema de la tierra y de la biodiversidad. Sí, pero más que no estar de acuerdo en industrialización es en la extracción, la política extractiva, la política de arrancarle a las entrañas de la tierra los minerales. ¿Sí? Daniel Samper Pisano, columnista del Tiempo, uno de los columnistas más leídos del país, a propósito de las negociaciones de Oslo, escribió una columna en el Tiempo el fin de semana. Permítanme leer, señores televidentes y amables panelistas, dos párrafos de su columna. La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su ley. La crisis es hija suya y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores populares. En Colombia, el modelo neoliberal produjo una distancia cada vez mayor entre ricos y pobres. Convirtió en negocio particular la salud pública. Privatizó empresas que el sector público había levantado con gran esfuerzo durante décadas. Potenció el sector financiero por encima del sector productivo. Arruinó actividades agropecuarias que habían sido rentables. Comprometió el medio ambiente. Entró a saco en los recursos naturales y ahora quiere soltarle el freno a la minería multinacional. Sí, es que nos dijeron que ya estamos preparados, bienvenidos al futuro, y que ya teníamos toda la competitividad lista, o sea que nosotros podemos competir de igual a igual con los países del exterior, como usted lo mencionó ahora, Luis Alberto, o sea, no estamos preparados para ello, ni la infraestructura de nuestros puertos, ni las carreteras, ni la mano de obra. Entonces tenemos que privilegiar el mercado interno, tenemos que tener alguna regularización del Estado, no podemos salir así a campo abierto a competir contra el Goliat. Yo creo que efectivamente se trata de que nosotros nos preparemos mejor nuestra economía, y usted ya lo dijo ahora también, y lo decía Lorenzo Muelas, no es traer simplemente el producto nuestro, porque es que no tenemos las posibilidades de darle transformación a esa materia prima. Entonces, si le damos transformación a esa materia prima, por ejemplo, lo que pasa con la caña de azúcar en el Valle del Cauca, es que no solamente extraer la caña, sino que aquí lo convertimos en azúcar granulada, lo convertimos en confetis, lo podemos exportar hacia el exterior, y eso le da un valor agregado, y por eso una agroindustria muy importante. Yo creo que hay que volver a la economía cepalina, o sea, privilegiar el mercado interno, privilegiar a nuestros industriales, a nuestros productores, y efectivamente ser mucho más competitivos, pero no puede ser así a lo natural, a lo agreste, a lo salvaje, porque no hay ningún principio en el mercado neoliberal. A propósito, antes que entre el doctor Gustavo, en el 8º Congreso
mundial que se hizo en torno al tema del llamado a los hortifrutícolas, se habló mucho de este tema porque había muchos empresarios que exportaban a Colombia, chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, y los puertos y la manera de la experiencia de robustecer su economía ellos era mejor que la nuestra. Y decían, si Colombia por lo menos mirara la forma de exportar y a dónde exporta Chile, dónde exporta Argentina, oye, crecería, porque tiene un lugar estratégico para poderlo hacer y para nosotros apoyarnos en Colombia, pero no sé realmente en este sentido qué ha pasado con nuestra diligencia política, doctor Gustavo. Sí, el tema en la columna que usted lee allí, pues me parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Hay dos puntos claves, que es el modelo neoliberal que no ha funcionado necesariamente, hay que aceptarlo. Y usted lo que va a decir, hay que aceptar que no ha funcionado. Sí, hay que aceptarlo. Los problemas, si no se aceptan, pues son muy difíciles de solucionar. Y el tema, pues, de la apertura, que fue una apertura desmedida. Tampoco estamos de acuerdo con lo que hizo Belisario en su momento, cerrar las fronteras y decir somos autosuficientes, porque tampoco nos podemos aislar del mundo, sería un suicidio hoy en día. Es la forma. Pero yo pienso que lo que hay que hacer en el tema económico en Colombia es hay que devolver el libreto. Ese libreto ha aprobado, pero contundentemente, que no sirve, que es un modelo fallido y no está conduciendo a un estado fallido, que es muy, muy lamentable. Tenemos que devolver toda la película y mirar ejemplos de países hoy desarrollados que le están dando por lo menos oportunidad de trabajar a su gente, como Estados Unidos, que en 1930 tuvo un componente muy importante del Estado como empleador en la crisis de y regulador de la economía. Sí. E invertir en ciencia y tecnología. Es que si no hacemos investigación, si no tenemos una nueva ciencia, una tecnología apropiada para nosotros, una educación pertinente, se decía ayer, porque inclusive, ¿cómo es posible, por ejemplo, que la universidad nuestra, la Universidad del Chocó, por ejemplo, la Universidad del Pacífico, no le enseñen a la gente que está al lado del mar a cómo producir frente a los productos del mar? Entonces, o el tema ambiental, o sea, si no tenemos una educación pertinente y no invertimos en ciencia y tecnología, no vamos a superar ese escollo, porque es como generar empleo. ¿Cómo se genera empleo decente, empleo productivo en nuestro país? A mí me gusta siempre citar en este tipo de temas el estudio que hizo el periodista Andrés Oppenheimer, que se llama Basta de Historias, en su libro, publicado en su libro. Él estudió 50 países del mundo, desde muy desarrollados hasta muy poco desarrollados, y encontró que el denominador común que explicaba esas altas cuotas de desarrollo era la inversión en educación y en investigación. Definitivamente, si el país invierte y le da el papel que tiene que darle desde el preescolar, hasta la investigación básica y de investigación aplicada, puede comenzar a tener dinámica económica. Si no, mientras el profesor de preescolar siga siendo visto como el cotero que simplemente carga niñitos para mantenerlos ahí entretenidos mientras la mamá y el papá trabajan o se desencartan de ellos, y no entendemos que el educador que está en preescolar es quizás el hombre o la mujer más importantes en la vida del desarrollo futuro de esa persona, estamos muy mal. Sí, es resolver la desigualdad desde allí, desde el niño, darle la pericia, el conocimiento, la información desde pequeñitos, que es que los niños nuestros nacen marginales. El tema de la educación aquí preescolar en Colombia no tiene ni el 30% de cobertura. No se sabe qué hacer con los niños desde los 3 años. Yo creo que hay que tener un lugar pertinente para la educación. La educación debe ser central en este modelo económico, que si queremos generar, digamos, mayor inclusión en nuestro país. A mí, disculpen los televidentes y ustedes panelistas, que otra vez toque el tema del expresidente Lula da Silva, pero hay unas cifras que a mí me llaman poderosamente la atención y viene para el tema. Son 28 millones de los brasileños que sacó de la pobreza absoluta el presidente Lula da Silva en su mandato. Además, las cifras hablan de que redujo drásticamente los niveles de desnutrición y también el tema de la desescolarización de los niños y jóvenes del país brasileño. Cuando se trabaja de ese modelo, cuando se trabaja con fervor y con ahínco, realmente podemos salir con un nuevo modelo para cambiar el tema que tenemos aquí en Colombia y que la verdad nos aqueja y nos sentimos mal y nos sentimos muy tristes con la situación que vivimos nosotros.
No, es que el tema de Lula da Silva con la Bolsa Familia fue un tema que funcionó bien. Y así sin hambre. Sí, es lo que hemos tratado en esta mesa, es la parte del Estado llegando a la gente. Pero es que tenemos una línea de pensamiento muy fuerte con, digamos, unos gurús que se oponen a cualquier tipo de ayuda del Estado de esa manera. A Lula lo criticaron de asistencialista muchas veces, pero mire que redujo la pobreza extrema. Aquí en Colombia tenemos Familias en Acción o todos estos esfuerzos que han hecho por acción social. Pero perdón, doctor Gustavo, son pañitos de agua tibia. Sí, es necesariamente así, pero cuando el Estado empieza a ver que la fórmula es crear empleo o meterse en la creación de empleo, hay unos grandes, digamos, pensadores del modelo neoliberal que se oponen muy fuertemente a que el Estado intervenga en las políticas de empleo, tanto así que la normatividad colombiana está diseñada para que los alcaldes en las localidades no puedan crear empleo porque es una política macroeconómica, solo se lo dejan al presidente. Entonces mire cómo los resultados son fehacientes en una política de empleo que no ha funcionado y que tiene 2.400.000 personas hoy sin saber qué hacer para alimentar a sus familias. 2.400.000 personas que hoy están literalmente desempleadas y desocupadas, pero hay 5 o 6 millones de personas en edad productiva que están o mal empleadas o subempleadas o metidas en economía informal. En la economía del rebusque, personas que están en la calle, personas que están buscando cómo alimentar a su familia sin seguridad social. Yo creo que también allí tiene que invertirse. Por eso hay que pensar también en que el empleo tiene que ser productivo, tiene que ser decente y tener buenos salarios, porque lo que usted ha dicho, digamos, del modelo de Lula da Silva en el Brasil es que también aumentó el salario, le aumentó el salario a las personas. Aquí en Colombia el gran debate siempre a final de año es de subimos 20.000 pesitos o 30.000 pesitos porque se dice que es que el empleo, el salario es inflacionario. Yo creo que no, al contrario, ayuda a distribuir el ingreso en toda la familia y a mover el circuito económico para que circule el dinero. Entonces también hay que pensar en que hay que tener buenos salarios y que una economía formal. Yo creo que hay que volver al mercado interno, pero hay que invertir en educación y hay que invertir sobre todo en esos sectores poblacionales como las mujeres que están excluidas, como los afros, los indígenas, los campesinos, los jóvenes. En ellos que hay que invertir y ahí es donde hay que generar el empleo, porque eso sí mueve de verdad el capitalismo. Y no es con un modelo socialista, es con un modelo capitalista, pero un capitalismo, digamos, eso que usted con dice, corazón, con efectividad. Eso que usted dice, doctor Riasco, sí que es importante precisarlo, porque como decía el doctor Gustavo, cada que se plantea que no se está de acuerdo con el modelo liberal, se nos tacha a quienes no estamos de acuerdo, yo me incluyo allí, de comunistas, socialistas o estatistas. Y eso no es cierto. No se puede hacer un debate intelectual haciéndole marcación ideológica al contradictor que está planteando sus temas. Es la democracia. A mí me llama la atención, doctor Orlando, el tema de lo de Lula, porque él aumentó en ese periodo el 62% en el salario mínimo, el salario de los brasileros. Doctor Gustavo, usted habla de 2.400.000 desempleados aquí en Colombia, pero no sabemos el último censo cuántas personas en Colombia han nacido que no han tenido el dinero para tener un acta de nacimiento, un registro civil, y no aparecen en eso. Y han crecido jóvenes, ya se han convertido, y no tienen precisamente una cédula de ciudadanía, y no aparecen en ese censo, doctor Gustavo. No, el tema en Colombia, pues, digamos, ese tema que usted empieza a tocar allí es un tema de desigualdad profunda, y lo vemos que un integrante que llega a la sociedad, como usted lo dice, nuevo, recién nacido, y va creciendo sin oportunidades, al final de la cadena va a ser una persona que va a estar en un tema social sin compromiso social y de pronto haciéndole daño a la sociedad. Y alguna vez lo tocábamos aquí. Mire, por ejemplo, los españoles, para tocar un solo país, incrementan o patrocinan a las parejas que tienen un niño hasta con un baby check. Hoy no está, pero todo el Estado arropa a ese nuevo niño, le da la mejor educación, lo va llevando hasta que ese muchacho se vuelve un integrante de la sociedad muy bueno, agradecido con la sociedad. Aquí, al contrario, hay un resentimiento por muchos jóvenes que crecen sin oportunidades y no encuentran sino unas maneras a veces delictivas o de otras formas de agredir a esa sociedad que ha sido excluyente. Gracias, doctor Gustavo. Vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar sobre el tema. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Muy buenos días, les habla Melquisedec de Diego y felicitarlos por el tema que están tratando. Mirándolo sobre lo que ustedes han hecho
yo hago un resumen en el sentido de que el problema que nosotros tenemos en el país hay que mirarlo desde la historia cuando de la conquista, porque viene siempre de los españoles, que ellos crearon una forma elitista de gobernar, que no dejaban que el pueblo común y corriente tomara participación dentro de la administración. Eso ha venido hasta la actualidad y está latente, es un problema de cultura. Y ese problema de cultura que tenemos nosotros en estos momentos, ahí es donde está especialmente el Estado Social de Derecho del artículo 1 de la Constitución, que es el que la sostiene, es el eje. Dentro de esa medida hay que hacer una construcción de sociedad, porque todos los gobiernos nacionales, a través de la historia, no ha habido una participación de sociedad, de inclusión. Eso nos tiene sumergido hoy en los modelos económicos que no le llegan a la población y únicamente está en una sociedad elitista de unos pocos. Eso viene desde la conquista española y está latente en los criollos colombianos hasta la actualidad. Muchas gracias, don Melquisede. Es muy interesante su observación y usted nos lleva a darle un cambio de tercio a este debate, a este panel que tenemos aquí con nuestros invitados, para pedirles que miremos ahora el componente político, el contexto actual que vive el país, porque él está haciendo referencia a la exclusión política en la construcción de sociedad. Y hoy tenemos que las FARC, todo indica, pareciera, que se van a apoyar en su agenda política, y esto por favor que se nos entienda como lo estamos planteando, posiblemente en un movimiento político nuevo que se llama Marcha Patriótica. Todo pareciera indicar que esa va a ser su gran plataforma de presentación política de sus ideas. Pero tenemos otras opciones, como la que usted representa, Opción Centro Democrático, que está liderada por el vicepresidente Angelino Garzón y sus amigos. Y pedimos la palabra, que es un movimiento ciudadano de reciente construcción, pareciera que ya también comienza a caminar en la ruta política electoral. Permíteme un segundo, doctor José Alberto, para ver nuestra segunda nota, precisamente hablando de este nuevo modelo económico y los expositores sobre este tema. Vamos a verla. La economía colombiana es una economía catalogada como emergente, que se ha destacado en el panorama internacional por el fuerte crecimiento que ha experimentado en la última década, así como también por el gran atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Colombia se industrializó durante medio siglo, hasta los años 70, no entiendo por qué nos tenemos que desindustrializar como ha acontecido en la práctica, lo que tenemos que reindustrializarnos. Yo creo que es parte de lo que hay que hacer, pero también hay que apostarle a otras cosas. Por ejemplo, unos recursos naturales bien explotados son también una fuente de desarrollo, y tenemos muchos sectores de servicio en los que podemos ser muy competitivos. Por ejemplo, Colombia tiene unos servicios médicos que dan la posibilidad de exportarlo a otros países, a Estados Unidos incluso. Entonces yo creo que tenemos que repensar a fondo precisamente todos los sectores productivos y especialmente aquellos que por una parte generan empleo o por otra generan avance tecnológico. Fundamentalmente, la economía nacional se basa en la producción de bienes primarios para la exportación y la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de ese producto. Creemos que hay que generar un modelo económico, social y ambiental. En lo económico, yo creo que lo primero es que no puede colocarse como locomotora de desarrollo del país la minería, que está siendo ambientalmente insostenible, que está degradando nuestro medio ambiente, está dañando la flora, la fauna, que está trayendo muchos problemas sociales a las regiones del país, sobre todo que está acabando con nuestras aguas y está acabando con muchas tierras que deberían estar dedicadas a la producción agroalimentaria y generando seguridad y soberanía alimentaria. Por eso creemos que ese modelo hay que cambiarlo para darle mayor preponderancia a un desarrollo industrial y a un desarrollo agropecuario. Actualmente, Colombia se posiciona como la cuarta economía más grande de América Latina, tras la de Brasil, Chile y Argentina.
Introducía entonces el tema sobre la exclusión política y las nuevas alternativas políticas. Quiero oír la opinión del doctor Riascos y del doctor González. Asistimos, digamos, hace 6 años a la construcción del Polo Democrático Alternativo, digamos, como el gran esfuerzo de la unidad de todos los sectores de izquierda, que hoy, digamos, por problemas internos, de democracia interna, por problemas de corrupción en el tema de Bogotá, se ha desagregado. Y yo creo que bienvenido esa desagregación política, porque es que nos querían a todos meter en un modelo en el cual no creemos, y yo ya lo digo, es que es el socialismo. El Polo Democrático se constituyó con una visión socialista de los sectores de izquierda y eso se ha ido desmoronando porque obviamente hay sectores democráticos, alternativos, independientes que quieren otro modelo económico, que quieren otro modelo que no es el socialismo, que es construir democracia plena en Colombia. Y por eso allí varios sectores como progresistas que lidera el doctor Gustavo Petro en Bogotá, donde está Antonio Navarro, pedimos la palabra también de sectores intelectuales importantes de Colombia, Centro Independiente, que es el proyecto político del vicepresidente Angelino Garzón, y muchos más. Creemos en una construcción nueva, pero resulta que hoy el impedimento de participar en elecciones es que no se tiene el aval político. Entonces hay que empezar por eso, el tema será recoger firmas para el próximo proceso electoral y conformar una nueva tendencia política que se ubica en el centro izquierda colombiano. Yo creo que esa es la alternativa y por supuesto permitir que movimientos políticos como los que van a generar la guerrilla de la FARC después de esa desmovilización, que sería la Marcha Patriótica u otros, bienvenidos al escenario político, igualmente el Polo Democrático Alternativo, porque es que nadie niega que ellos tengan sus propias ideas, pero las desarrollen allá ellos porque no cabíamos en el Polo Democrático Alternativo y tuvimos que generar una gran dispersión y ese gran reflujo hoy pues permite la construcción y la movilización hacia otros sectores políticos. Bueno, el tema, el tema político necesariamente pues tiene que estar en el espectro, como quiera que de esas tribunas es que se lucha en Colombia por imponer las ideas. Hemos ya tocado en el transcurso de este programa pues lo equivocado que está el modelo y es contundente con sus resultados. De pronto, el último gobierno, a mi modo de ver, que fue el mayor reformista a nivel nacional, fue el del doctor Alfonso López Pumarejo, en la Revolución en Marcha. Para mí, a mi modo de ver las cosas, el último gran gobierno reformista en Colombia. Y hacia acá hemos venido pues en una serie de gobiernos y en las últimas décadas hemos mostrado, por ejemplo, en la última década, aunque la inversión extranjera creció muchísimo en Colombia y hay que agradecer a que pues algunas políticas permitieron eso, las oportunidades no han sido igualmente distribuidas. Entonces hoy hay que pensar en que el modelo tiene que generar una mayor posibilidad que la gente participe en ese desarrollo. Las oportunidades en la última década se las llevaron la gente que está más capacitada y sabemos que la capacitación precisamente no es de las bases populares porque no tienen el acceso, por ejemplo, a la educación. Entonces, mientras nosotros sigamos en este modelo equivocado, vamos a tener una desigualdad social, una asimetría completa y eso nos va a seguir generando factores de violencia y descomposición social. Vamos a la realidad, lo que está pasando actualmente, doctor Gustavo, doctor Orlando, en torno a esta situación. ¿Sí es aplicable este nuevo modelo? ¿Qué hay que hacer para que sea aplicable y que sea, digamos, incluyente y ante todo que sea realista y que la gente se pueda beneficiar? ¿Qué realmente se pretende con esta situación, doctor Orlando? Yo creo que el doctor Gustavo lo apunta muy bien. Yo creo que en Colombia hay que buscar que haya mayor distribución del ingreso, repartir mejor la torta. No es que la torta se ha quedado unos poquitos y la gran mayoría del pueblo colombiano no tiene acceso a esos ingresos. Es hacer una Colombia de propietarios. Ayer lo mencionaban en el panel y yo lo recuerdo mucho. En 1990, lo decía Carlos Pizarro Luego Gómez, hagamos una Colombia de propietarios. Implica por tener una vivienda digna, por ejemplo, por tener acceso a la tierra, una parcelita para producir, por tener un empleo, por tener un ingreso. Es que eso es lo que la gente está aspirando y eso está en el marco del modelo que hay que construir una Colombia donde la gente pueda ingresar a tener oportunidades. El sistema educativo, o sea, es abrir la participación de la gente, o sea, el Estado tiene que invertir en la educación y sobre todo, ya lo hemos dicho acá, la educación preescolar, ciencia y tecnología, la universidad, que podamos ingresar a la universidad. ¿Cuántos colombianos ingresan al sistema universitario? Solamente creo que el 5% de los jóvenes. Entonces, los jóvenes, ¿qué hacen después de terminar el bachillerato? Se van a la calle, a las pandillas, porque no hay ninguna oportunidad. Entonces hay que hacer una Colombia de oportunidades, tenemos que abrir ese espacio y eso significa una Colombia de nuevos propietarios, donde podamos acceder a la propiedad, a un mejor ingreso, una Colombia donde haya mayor distribución del ingreso. Pero para poder lograr eso,
necesariamente tenemos que enfrentarnos al otro gran monstruo, a la hidra de 1000 cabezas que se llama la corrupción. Corrupción política y corrupción, digámoslo, colectiva en muchos escenarios de la vida nacional, porque es claro que no hay político corrompido si no hay sector privado colateralmente corrompiendo. ¿Quién paga por la beca? Exactamente. Pero definitivamente hay que hacer política con P mayúscula. Si seguimos trabajando en manos de políticos que entran a saco roto a las arcas del Estado municipal, del Estado departamental o de los ministerios y del Estado nacional, no hay posibilidad, no hay plata pues que alcance para que todos roben y nos desarrollemos. Yo creo que la corrupción no solamente está en el sector público, es que también está en el sector privado y es mucho más grande inclusive allí, porque ahí es donde se castran, digamos, las oportunidades. El Estado maneja un porcentaje muy importante de la economía, pero no es el mayoritario. O sea, en Colombia se rige por una economía privada. Por eso es que decimos que el Estado ingrese más, sea más articulador, se comprometa mucho más con las políticas sociales. Yo creo que el tema también está en discutirlo, qué tanto daño le hace la economía privada a este modelo de corrupción política. Bueno, la corrupción en Colombia sí tiene unas connotaciones pues que ha sido lamentable, y eso está en el modelo de contratación, en algunos modelos institucionales que tienen también que ser repensados. No es posible pues que casos como el de los Nule, para tocar lo último pues de los grandes escándalos de corrupción en Colombia, sigan imperando, y a pretexto de esta teoría de que por ejemplo, las regiones que hoy se quejan en este modelo centralista, que no tienen los suficientes recursos, como un árbol que no le llega a la savia a sus diferentes partes, están hoy afrontando grandes problemas, y uno de los pretextos ha sido que no se le puede dejar la plata a las autoridades locales porque hay corrupción. Se maneja un modelo centralista que está haciendo mucho daño, y hemos visto que el modelo centralista, o que maneje todo desde Bogotá, no ha sido la solución, porque hemos visto los casos como el de Samuel Moreno, de corrupción grande, imperante en la capital de la República. Entonces hay que repensar el sistema de institucionalización, las instituciones combatiendo la corrupción, y que se desligue de una manera seria el tema de recursos desde Bogotá. Se tiene que empezar a alimentar las regiones, que hoy en día, hasta para una carretera, una vía terciaria, un alcalde tiene que ir a Invías a enfrentarse con unos ingenieros complejos, cuando el problema de la comunidad está allí. En un corregimiento. En un corregimiento. Entonces, un modelo centralista que tiene los recursos porque se los roban allá, mientras que allá se los están robando a otras personas. Aparecen en campañas proselitistas, en campañas políticas, eslogan como esto: bienvenido a la hora del cambio. ¿Pero qué cambio? He visto cualquier cantidad de eslogan que aparecen: candidatos al Senado, a la Cámara, al Consejo, a la Asamblea, a la Presidencia de la República. ¿Y qué cambio se ha presentado en nuestro país? ¿Qué reforma ha pasado en nuestro país? ¿Qué ha pasado con nuestro país? Siguen los mismos dirigentes, sigue la misma corrupción, va aumentando aún el tema de la corrupción en nuestro país. ¿Y cuál es el cambio que se debe venir, doctor Orlando? Yo creo que el cambio tenemos que hacerlo los ciudadanos, tenemos que hacerlo primero logrando mayor participación en el tema político. Es que, digamos, la sociedad colombiana no participa, y en el proceso electoral solamente el 50% escasamente decide sobre las opciones del país. Yo creo que hay que lograr mayor participación, pero la mayor participación política se logra en la medida que haya mayor oportunidad. La gente no le importa, va a ser una grosería, que le importa un bledo lo que pasa con el país, porque es que no siente que el país lo beneficia a ellos, no se siente que el Estado los apoye, no se siente que la sociedad los apoye. Entonces la gente cada día se margina mucho más, no hay cultura política. Entonces hay que empezar por lograr esa participación, es generando oportunidades. Yo creo que se implica luchando contra la corrupción. Es que la gente cree que todo se lo roban. Entonces, ¿para qué participo allá si esos señores se lo roban todo? Entonces la gente se siente por fuera. Yo creo que hay que hacer, digamos, una Colombia más participativa, más democrática, más alternativa, donde la gente se siente interpretada. Pero unos grandes bloques que dominan la economía a nivel privado y a nivel público, pues se convierten en grandes pulpos que castran totalmente la participación. Hay que lograr que haya mayor participación y que la gente se interese por lo público y se interese por Colombia. Si a usted lo llamara Humberto de la Calle a pedirle un consejo, a Iván Márquez a pedirle un consejo, ¿qué le diría a usted, mi querido doctor González?
para ir cerrando. No, uno de los problemas endémicos de Colombia estructurales es la violencia. Si ambos actores entienden que para empezar a mirar otros temas de la agenda de los problemas de Colombia hay que dejar de lado la violencia, si están pensando realmente en Colombia, darían un paso adelante en la solución. Paremos los fusiles primero que todo. Sí, el tema de dejar en la agenda ya el tema de violencia que nos ha ocupado por tantos años para dedicarnos a otros problemas estructurales. Colombia es un país golpeado por muchos problemas estructurales, aquí lo hemos tocado 2 o 3 de ellos, el desempleo, la educación, otros, y ocupados en el tema de agenda de violencia. Si usted me dice que yo les dijera, hombre, si están pensando en Colombia, pues entonces desactivemos el conflicto y vamos a la democracia a solucionar estos problemas para la gente. Sí. ¿Usted coincide? Yo le diría que no se pararan de la mesa hasta que no se llegara a un acuerdo, pero yo quiero recordarle a los colombianos que no solamente con resolver el problema de la violencia de las FARC se resuelve el problema de la violencia y el conflicto en Colombia, porque hoy las bandas criminales tienen inclusive mayor presencia en algunos sectores que la misma guerrilla. El conflicto armado interno genera el 20% de los homicidios. Mira lo que está pasando en Roldanillo, mira lo que está pasando en Trujillo, en el norte del Valle, esas bandas criminales. Entonces yo creo que bienvenido el diálogo, que no se paren de la mesa hasta lograr acuerdos políticos y, por supuesto, la dejación de las armas para hacer la política de una manera alternativa. Yo creo que hay que participar, pero también seguir mirando que el conflicto no termina con la negociación con las FARC. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este programa tiene el propósito de que usted se informe, para que usted piense y usted decida siempre en función del bienestar colectivo. Buenos días.